para yo definir el concepto de vida a nivel biológico necesito conocer de esto. Bien, el otro nivel que voy a estudiar es la célula. Como sabemos, la célula es la unidad anátomo-funcional de todo ser vivo. Ningún ser vivo no puede estar formado por células. Lo que no tenga células no es ser vivo. Bien, esa es una de las grandes características que nos van a diferenciar de muchas cosas que no son seres vivos. Ya vamos a ver cómo cuál. Entonces, la unidad más pequeña que nos va a formar a nosotros como ser vivo es el nivel celular. Obviamente hay cosas más pequeñas que una célula, por ejemplo, las macromoléculas, eso que acabamos de ver de los elementos, los átomos, los electrones, todo eso son cosas más pequeñas como la célula. La unión de esas cosas forman una célula, pero no se consideran ser vivos cuando no se llega al nivel celular. Para yo decir que algo es un ser vivo, tiene que partir de célula. Si no está formado algo por célula, no puede ser considerado como ser vivo. Así que les doy un dato choice del examen. Como sabemos, nuestro organismo está formado por estructuras muy complejas. Nosotros, como seres humanos, somos el organismo más organizado y más altamente complejo. Bien, como sabemos, tenemos muchos sistemas que nos componen: el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema renal, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, bueno, en fin. Muchos temas que tal vez no sea parte de lo que veamos en biología como sistemas, pero vamos a ver que a medida de que vamos ahondando desde lo más pequeño a lo más grande, vamos a ver ese acople de estructuras muy complejas y altamente organizadas. Eso es una característica para definir a un ser vivo, que tiene que estar complejizado en organización y estructurado en conjunto, ¿bien? Recuérdense que nuestro cuerpo no actúa de forma aislada. El sistema endocrino no actúa hacia un lado y la circulación de la sangre actúa sobre otro, y mi riñón actúa cuando él quiere, y mi hígado me produce las cosas que produce cuando él quiere, o mis ojos ven cuando quieren. No, ¿verdad? Todo es un sistema acoplado. ¿Qué es el metabolismo? Es una pregunta muy común en medicina en los primeros años, tal vez no en biología, pero es muy importante saber qué es el metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas mínimas y necesarias. ¿Para qué? Para yo poder generar actividad, ¿bien? Para yo poder metabolizar. Cuando digo metabolizar, quiere decir para yo poder producir respiración celular. Es como la nafta de mi auto. Si yo no metabolizo, no tengo energía. Si yo no metabolizo, no le doy comida a mis órganos. Entonces, ¿qué pasa si mis órganos no tienen nafta? No van a funcionar. Bien, entonces por eso es muy importante que atendamos un poco de metabolismo. Obviamente este tema se ve a profundidad en la cursada. Y bueno, ustedes dirán, es muy importante el metabolismo. ¿Y la homeostasis qué es? La palabra homeostasis significa equilibrio, ¿sí? Y como sabemos, en nuestro cuerpo todos los sistemas tienen que estar en equilibrio y en un acople. ¿A qué me refiero con esto? Que para que se lleven a cabo todas las reacciones del metabolismo que les acabé de decir, que son esas reacciones mínimas que deben suceder en la célula, debe haber siempre un equilibrio. Bien, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre, conocido como glucemia, no puede variar para el cerebro. ¿Por qué? Porque si deja de llegar azúcar al cerebro, nos desmayamos. Sencillo. Pero ustedes dirán, si ese nivel de azúcar en sangre depende de lo que yo coma en mis comidas, y si hoy no me dio la gana de comer y como mañana, ustedes dirán, entonces mi cerebro se muere y yo me desmayo o dejo de funcionar. No. El cuerpo es un ente con un equilibrio regulado. ¿A qué me refiero? Es un ente previsivo. El cerebro sabe que cuando hay abundancia, va a guardar para cuando no hay abundancia. Entonces, si yo dejo de comer un día, mi cerebro va a seguir recibiendo los nutrientes suficientes. ¿Por qué? Porque
yo tengo un almacén en mi cuerpo. Entonces, ese almacén me va a generar un dispenser como una alacena que en momentos de requerimientos, como ahora porque no estoy comiendo, voy a obtener la energía necesaria. Todos esos procesos que me mantienen el equilibrio de todo mi organismo, no solo a nivel metabólico, sino a nivel de respiración, a nivel de sangre, a nivel de cerebro, a nivel de hormonas, todo eso es homeostasis. Y eso en el cuerpo es muy estable, ¿bien? Imagínense que las reacciones químicas necesitan temperatura exacta. Hay unas 37 grados, otras 34, y no pueden variar porque si varía esa temperatura, no se dan. Entonces, mi cuerpo siempre busca ese equilibrio, que las variables termodinámicas siempre estén presentes. Cuando esta homeostasis se ve alterada es cuando viene la enfermedad. ¿Bien? Cuando la homeostasis deja de ser lo que tiene que ser es cuando vienen los problemas. ¿Bien? Es cuando se da inicio a la enfermedad. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. Cuando me digo la irritabilidad, no tiene que ser con que me enojo, no, nada que ver. Es la capacidad que tenemos los seres vivos de reaccionar ante estímulos. Imagínense que si no reaccionáramos ante estímulos, ¿qué sentido tuviera que vivamos en sociedad o que vivamos en un medio o que no interaccionemos con el ambiente? Bueno, todos los seres vivos tienen que ser irritables. ¿A qué me refiero? Hay una imagen de una vela, ¿sí? ¿Qué pasa si acercamos el dedo a la vela? Nos quemamos, ¿verdad? Sentimos dolor, sentimos calor. Bueno, es una característica de todos los seres vivos que somos irritables a los estímulos, o sea, respondemos ante estímulos externos. Bien, obviamente más allá de toda la patología del dolor que genera quemarse, a lo que me quería llevar con la imagen es que tenemos que interaccionar con el medio externo y vernos generar una respuesta. Si no seríamos zombies, ¿verdad? Caminando y no sentir nada. Eso nos diferencia, por ejemplo, de una roca. ¿Ven? Ustedes a una roca le dan una patada, la tiran lejos, ya no van a sentir porque no tienen la capacidad de ser irritables. Igual que una silla, una mesa. ¿Bien? Muy importante. Una palabra que aparece en el primer parcial y que nadie entiende es autopoiesis. ¿Bien? ¿Qué es la autopoiesis? Con I, no con doble L, y Y. Es la capacidad de generarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que podemos hacer que perdure la especie. Un ser vivo, biológicamente, vamos a darnos cuenta, no es factible ante la biología, ante la naturaleza, si no puede perdurar en el tiempo, ¿verdad? Porque imagínense, si un ser vivo cumple su ciclo de vida y muere, entonces murió la especie y no puede seguir el desenvolvimiento a nivel de ecosistema. Entonces, otra característica que tiene que tener la vida o los seres vivos es la reproducción. Ojo, no todo es reproducción sexual. Vamos a ver en algunos temas, como por ejemplo las bacterias, sufren de un tipo de división que es fisión binaria, se llama, y es un tipo de reproducción asexual, o sea, no necesita el apareamiento, como por ejemplo a nivel animal que sí se da por apareamiento. Entonces, cuidado con esa característica. Bien. Acá es parte de la otra clase, de cómo vamos a estar formados por átomos, moléculas, pero bueno, es más de a profundidad. Un tema muy importante que entra en el primer parcial, en la primera clase, perdón, son los virus. Se estudia un poco a virus, esto se va a profundidad en medicina, por ejemplo en genética. Bien. Así que en biología se ve un pantallazo, pero es muy evaluado. En los choice siempre hay 5 o 6 preguntas de virus. Bien. Entonces ustedes dirán, si yo les hiciera la pregunta a ustedes, si el virus es un ser vivo o no, ¿ustedes qué me dirían? Puede ser que algunos sepa la respuesta, otros no. Bien. Para mí La sí. respuesta es sí. ¿Alguien más opina? Que sí. ¿Qué Para mí piensan del no, virus? porque no llega a Para ser una mí célula. sí. No, Para mí sí. no es un ser vivo. Infracelular. Bien. Yo les había comentado un poco de que para ser considerado un ser vivo tiene que estar constituido por células. El virus
en la organización de la materia, en la organización de los seres vivos, no llega al nivel celular. Se queda un nivel anterior, que es el complejo o el nivel macromolecular. ¿Qué es esto? El virus está conformado muy complejamente, ¿sí?, por macromoléculas, por muchos glúcidos, proteínas, ARN o ADN, ¿bien? Pero no llega al nivel celular. O sea que el virus no llega a estar formado por células. Por lo tanto, el virus no es considerado un ser vivo. Bien, dato choice, dato que preguntan, y bueno, ya les regalé un punto para el examen del CBC. Siempre esa pregunta está, así que anótenla porque se van a acordar de mí. Si no llegan a estar en el curso igual, pero se van a acordar de esta clase. Entonces, si es un complejo macromolecular, ustedes dirán, ¿y por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué es tan inteligente? ¿Por qué puede persuadir la célula e infectarla? ¿Por qué si la célula es un mecanismo tan complejo, con una maquinaria metabólica más eficiente que el último iPhone que exista? Bien, la célula es lo más eficiente que ustedes puedan llegar a imaginar en toda la existencia de las cosas. No hay nada más eficiente, con la mejor capacidad, alto rendimiento, inagotable, inalcanzable, que trabaja día y noche, como es la célula. Bien, para mí el mejor laboratorio por excelencia de todo el mundo, así sea el laboratorio más avanzado que pueda existir hoy en día, es la célula. Bien, ya se van a dar cuenta cuando vayamos ingresando en los otros temas por qué les digo todo esto. Pero aún así el virus, obviamente nada es perfecto, los medios biológicos no son infalibles, si no, no existiera la enfermedad, si la célula fuera perfecta, pero el virus puede evadir o muchas veces engañar a la célula. Bien, pero ojo con el concepto que les di, es un complejo macromolecular, es la unión de muchas macromoléculas que se juntan con una función biológica. Ahora, si yo les digo, ¿los virus tienen información genética? Sí, sí tienen información genética. Hay algunos virus que tienen ADN, ¿sí?, ácido desoxinucleico, o ARN, ácido ribonucleico. ¿La diferencia en qué se basa? Bueno, a nivel químico, en que la pentosa de la desoxi perdió el oxígeno y en la ribosa del ARN no lo perdió. Esa es la diferencia de por qué es desoxi y por qué el otro no es desoxi. A los virus que tienen ARN se les dice retrovirus. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no tenemos ARN en nuestra información genética. Nosotros en el núcleo solo poseemos ADN, que sí necesito ARN para la transcripción de ADN, ya vamos a ver cuando veamos código genético y todas esas cosas, pero no forma parte de nuestra información genética. Cuando yo les digo a ustedes, sus cromosomas no tienen en ningún lado residuos de ARN, todo es ADN. Bien, pero hay virus que sí tienen información de ARN. Como son virus que tienen información de ARN, también se les conoce como retrovirus. ¿Por qué? Porque hacen el proceso inverso a lo que es el ADN normal. O sea, sintetizan información desde el ADN al ARN. Y lo normal es que vaya de Una pregunta. ARN a ADN. ¿Sí? Esas células que serían los virus, que son procariotas por lo general, para que el organismo los lea necesitan de un factor sigma, ¿no? Y la célula eucariota no lo necesitaría. Claro, si me habla de la eucariota, sí. Si ahora me dice la procariota, no, no lo necesita. Gracias. Bien. Bueno, ahora, un tema muy importante de virus es que los virus se pueden clasificar en desnudos y envueltos. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? ¿Es que tienen ropa y los otros no? No. La composición normal de un virus es que posea información genética o ácidos nucleicos, que es esto que ven en color verde, que parece una serpiente, ¿bien? Y un marco delimitatorio. ¿A qué se refiere? A que son proteínas que delimitan al virus, o sea, lo vuelven un cuerpo. Ese complejo de proteínas se le dice capsómeros. Cada pelotita que ustedes ven ahí en la foto son proteínas que se juntaron y delimitaron el contorno del virus.
A ese se le llama taxómeros. Bien, eso es la estructura general de un virus, que tenga ácidos nucleicos, que tenga proteínas y que tenga información genética. Hay virus que aparte de eso poseen una membrana externa, principalmente conformados por lípidos, o sea, por grasas. Se dan cuenta que el virus desnudo es más pequeño en diámetro y el virus envuelto es más grande. Es por eso, si se dan cuenta, ese color amarillo que ustedes ven es grasa, son lípidos, ¿bien? Entonces por eso se le llama a uno desnudo y a otro envuelto. El desnudo no posee esa cobertura extra y el envuelto sí. Y ustedes dirán, ¿y El por qué se coronavirus sería el clasifican? segundo, ¿no? Claro, y ustedes dirán, ¿por qué se clasifican así? Bueno, porque la naturaleza se disponen de esa forma. Es como la más grande clasificación que yo puedo hacer de virus. Ahora yo les pregunto, si yo quiero matar a un virus, ¿cuál es más difícil de matar? ¿El desnudo o el envuelto? Cuando me refiero a matar es ingresar a su ADN y destruirlo. Así es como normalmente se El inactivan los desnudo. virus. El El desnudo. envuelto. ¿Cuál? Es desnudo. Desnudo. Bien, bien por los que dijeron desnudo y no está mal por los que dijeron envueltos. Puede uno confundirse, uno por lógica diría, bueno, el que está envuelto tiene más protección, o sea, es más difícil que yo llegue a la información genética. Pero no siempre las apariencias son lo que parecen. Los virus desnudos son más difíciles de romper porque es más difícil desequilibrar esa cápside de esos taxómeros. Bien, eso que ustedes ven así, esa envoltura es muy fuerte, esa envoltura proteica. Entonces yo requiero de mecanismos de laboratorio mucho más fuertes, más restringentes o técnicas más elevadas en presión. Normalmente cuando yo voy a desintegrar un virus, aplico técnicas de laboratorio como por ejemplo centrifugación, el agregado de químicos, ácido clorhídrico, detergentes muy fuertes. Entonces, tengo que aplicar métodos más fuertes. Ahora, el envuelto es más fácil porque si yo logro eliminar esa capa de grasa, el virus queda atontado, me destruyeron, muerte anunciada. Bien, por eso es más fácil yo atacar a un virus envuelto que a un virus desnudo. Porque los Pero mecanismos... entonces el envuelto no tiene adentro de envoltura los capsómeros. Sí, sí lo ¿O sí los tiene. tiene también? Sí lo tiene, pero cuando Pero yo entonces no sería destruyo, lo mismo. cuando yo destruyo algo que me compone fisiológicamente, o sea, algo que me compone naturalmente la estructura, todo lo demás se desequilibra. ¿Bien? Si yo Claro, le eso cambia la quito, homeostasis. exacto, ahí viene el concepto de homeostasis. Muy bien. Si yo le Claro, o sea, quito, que tiene mucho más equilibrio un virus desnudo que un virus envuelto. por supuesto, porque la parte constitutiva de la grasa, esa que ven en el virus envuelto, es parte del virus. Si yo lo quito, el virus se desestabilizó, se desequilibró y no va a poder continuar su función. ¿Bien? Por eso es más difícil matar uno desnudo que uno envuelto. ¿Bien? Bueno, hay algo que a nivel celular sucede con los virus, se llama ciclo infeccioso celular. Son 5 pasos de cómo el virus infecta nuestras células. Bien, el primero de ellos lo ven ahí, se llama adhesión o absorción con D, penetración, denudamiento, no desnudamiento, biológicamente se dice denudamiento. El cuarto es la replicación y el quinto es el ensamblaje. Algo que quiero que tengan presente como concepto es que el virus no es capaz de autoperpetuarse. Bien, el virus no tiene la capacidad de él generar réplicas. O sea, ¿qué quiere el virus? Generar hijos, ¿sí? Generar hijos para que vayan e infecten a las demás células. El virus es como el villano de una película. Quiere hacer el mal a todas las células vecinas. No solo la que está infectando, sino a todas. Bien, quiere hacer trizas la célula. Pero el virus, por no ser un ser vivo, no tiene la maquinaria metabólica. Recuérdense que vimos que el metabolismo era parte de todas esas reacciones químicas que tienen que llevarse a cabo en el interior de la célula para autoperpetuarse. Como el virus no tiene esa capacidad, tiene que secuestrar la célula. Bien, tiene que engañarla y secuestrarle toda la maquinaria. Bien, es como por ejemplo, un ejemplo, el virus quiere hacer una fiesta, pero no tiene
un horno para hacer las tortas o los budines para la fiesta. Entonces, la única que tiene ese horno es la célula. Entonces, ¿qué hace? El virus engaña a la célula, usa su horno, y una vez que usó el horno, saca su producto y ya, y hace el mal, ¿sí? Hace su fiesta y bueno. Es tal cual, es un ejemplo tonto, pero para que entiendan. El virus tiene que hacer eso para poder autoperpetuarse, porque a nivel propio no puede generar autorreplicación, no cuenta ni con las enzimas, ni con las proteínas, ni con los ribosomas, ni con las mitocondrias, ni con todos los procesos que vamos a ver que se requieren para lo que es la replicación de la información genética. Entonces, el virus tiene la capacidad de engañar a la célula y infectarla. Esto es el ciclo que cumplen todos los virus. Cuando nosotros nos infectamos con algún tipo de virus, sucede esto, previamente antes de presentar los síntomas. Sea un virus de la gripe, sea el virus del VIH, sea el virus del COVID ahora, sea el virus de la hepatitis, ¿bien? Entonces, cuando en el primer paso habla de adhesiones, que el virus localiza la célula, piensen de que esto es una reacción muy específica, es una reacción en ambas membranas, tanto del virus como de la célula, a nivel de engranaje. Tiene que haber un acople entre el virus y la célula, y a eso se le llama adhesión. Entonces quiero que se queden con la idea de que es un acople, o es como cuando ustedes ingresan una llave en una cerradura. La llave es exacta a la cerradura de la puerta, ¿verdad? Bueno, para que el virus pueda infectar la célula tiene que haber una interacción entre ambas partes. Ustedes dirán, bueno, pero si es una interacción así, ¿por qué la célula no se da cuenta de que es algo malo que le va a pasar? La célula es engañada, y el virus tiene la capacidad de engañarlo como algo bueno, como decir, no, soy una proteína que te voy a ayudar, no, soy algún nutriente que te voy a facilitar algo. Entonces la célula, como inocente, aparte de que es buena, la célula es muy inocente, entonces la engañan. Por eso es que necesitamos un sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune no es que circula por sangre, es como esos policías que se están dando cuenta los villanos que quieren afectarnos. Entonces van a estar ahí al pendiente de que ningún intruso quiera hacernos daño. ¿Bien? Entonces por eso es que no puede disminuir el sistema inmune en nuestro organismo, porque si nos quedamos sin sistema inmune nos quedamos desprotegidos, porque la célula no tiene la capacidad de determinar si algo es bueno o algo es malo. Bien, para la célula todo es bueno. Y entonces, ¿quién hace ese equilibrio, esa regulación? El sistema inmune, las células blancas, los glóbulos, los leucocitos, todo eso, los linfocitos, los monocitos, todo eso que van a ver a lo largo de la carrera. Bien, luego la penetración. Cuando requiero penetración me refiero a que el virus ingresa su ADN o ARN al interior de nuestra célula. Bien, al ingresar esa información genética, ese ADN se junta con nuestro ADN celular, y el virus, además que altera nuestro ADN, lo multiplica. O sea, yo les dije que iba a necesitar de robar de nuestras cosas. Recuerden el ejemplo del horno. El virus ya ingresó a mi casa y ahora va a usar el horno para hacer su fiesta, para hacer sus postres, sus tortas, sus budines. Entonces, una vez que ese ARN o ADN ingresó a nuestra célula, empieza la multiplicación, porque nuestras enzimas tienen la capacidad de multiplicar ADN. Entonces van a empezar a generar copias de esas cargas virales. Luego que hay esa penetración, hay ese acople y el virus empieza a ingresar, el virus pierde su cápside. ¿Bien? O sea, el virus es como la gente que se inmola por los demás. Una vez que dio su mensaje, dio su información, se destruye. ¿Bien? A eso se le llama denudamiento, o sea, se inmoló. ¿Bien? Porque él sabe que lo que hizo ya, engañé a esta célula, listo, mi misión fue llevada a cabo. Y bueno, después va a haber un ensamblaje, un egreso y una maduración. Una vez que nuestra célula tiene la capacidad de autorreplicar la información del virus, él va a tener la capacidad de matar a la célula, aparte de que la usó, nos mata a la célula, la destruye, y madura. ¿A qué sentido? De que si en principio fue un virus, luego de la multiplicación son 4, y en una hora 16, y en una hora 50, y en 2 días 500, y en una semana 1000 copias. Y así va, hasta que, bueno, tengamos una vacuna, por ejemplo, o que ya estemos
atentados para esto. ¿Cuál es la importancia de la vacuna? Fíjense lo siguiente. Cuando es un virus nuevo el que entra al organismo, es muy difícil para nuestro cuerpo poderlo atacar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Bien? No sabe qué es o cómo enfrentarlo. No tiene el arma específica. El ser humano es tan complejo, y por eso les digo, es tan increíble, que tiene la capacidad de generar un anticuerpo para cada tipo de bacteria que existe a nivel biológico, para cada tipo de virus que existe a nivel biológico. Para todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar cada anticuerpo específico, o sea, un policía para cada cosa. Pero para que eso suceda, previamente debe haber una exposición a eso. ¿A qué me refiero? Debe haber un enfrentamiento previo para que él se persuada, ¿sí? Y diga, bueno, la próxima vez que venga algo parecido, ya voy a tener el arma exacta para acabar, para matar. Bien, así es como nuestro sistema inmune trabaja. Bien, de esa forma puede enfrentar. La vacuna, ¿qué hace? La vacuna ingresa a nuestro torrente sanguíneo, genera especie como de ese enfrentamiento, y nuestras células, normalmente los linfocitos, tienen la exposición, analizan lo que entró y generan los anticuerpos. ¿Para qué? Para cuando entre ese virus ya estén preparados. Dijo, esto yo lo conozco, ya me preparé y listo, lo matan. Por eso es tan efectiva una vacuna. Esto de manera general o grosso, ¿no? Obviamente hay más interacciones químicas, pero es para que entiendan el sentido de las cosas. Bueno, vamos a seguir para terminar porque si no me voy a extender. Este ciclo infeccioso puede ser de dos tipos, lítico y lisogénico. La palabra lítico significa romper. Lisis es cuando yo rompo o destruyo algo. ¿A qué se refiere? Una vez que el virus infectó, puede replicarse y destruir de una vez la célula. A eso se llama ciclo lítico, que infecta y mata la célula. El ciclo lisogénico, génesis, es de perpetuar, de generar, de crear, ¿verdad? Bueno, cuando el virus decide crear un ciclo lisogénico, el virus penetra, introduce la información, replica, tiene 1000 copias dentro de la célula, pero todavía no quiere salir al exterior, quiere estar en latencia, quiere esperar el momento específico o cuando él decida romper y salir. Bien, a eso se le llama ciclo lisogénico, que el virus está latente o está esperando poder salir al exterior. Un ejemplo de esto es el virus del VIH. Cuando nos contagiamos, hablo como si nos contagiáramos en el sentido de ejemplo, ¿no? Cuando nos contagiamos con el VIH, por ejemplo, el virus dura en latencia aproximadamente 6 semanas en los órganos, principalmente en vaso y en hígado. ¿A qué me refiero? Que el virus nos infecta y dura escondido en estos órganos. Entonces, como dura escondido, está en ciclo lisogénico, está esperando salir, porque todavía no quiere salir, está replicando, está usando ese horno de la célula para generar sus budines y sus tortas para la fiesta. Bien, está, entonces por lo tanto no puede ser detectable en sangre aún. Cuando uno va y se hace la prueba de VIH en el laboratorio, lo que buscan en sangre es detectar los anticuerpos para el VIH, pero como el virus no ha salido a exponerse con los policías de la célula, que es nuestro sistema inmune, no puede ser detectado. Por eso, el virus en esta instancia está cumpliendo un ciclo lisogénico. Bien, esto es un ejemplo para que lo vean. Acá tienen lo que les digo, el paso 1, la adhesión, luego la penetración, mire cómo ingresa su información o su genoma viral, y fíjense cómo al cabo de unas horas después de replicarse, ya son muchas las cargas, bien, virales. El virus puede infectar de dos formas. De forma lítica, lítica significa que rompe una vez infectó la célula, ¿bien? Infectó la célula y la destruyó, ¿bien? Cumplió su objetivo, horneó sus tortas, sus budines y se va a hacer la fiesta, ¿bien? La destruyó. Lisogénico es que infectó la célula, pero no la destruyó. La quiere destruir en un mes, porque dice, bueno, quiero usarla más, quiero hacer más tortas y más budines. Entonces, como no la destruyó de una vez, perdura. Entonces está creando. A eso se le llama lisogénico, que
entra en un periodo de latencia. Latencia significa que él va a esperar el momento más adecuado, según lo que él piensa, para romper o destruir la célula. Pero siempre un ciclo lisogénico me lleva a un ciclo lítico. En algún momento va a destruir. Es dependiendo, chicos, todos los virus no son iguales, ¿bien? Aquí dicen que si el cuerpo no detecta eso, sí, nuestro cuerpo, sistema inmune es muy efectivo, es muy eficaz. Pero cuando son cosas nuevas, virus nuevos, que jamás fuimos expuestos a eso, le cuesta, toma tiempo, o sea, no es tan rápido, no es tan específico, ¿bien? Bien, aquí me hace una pregunta que si el virus infectó y nuestro cuerpo genera anticuerpos, se vuelve inmune, si en la mayoría de los virus nos volvemos inmunes, o sea que el virus no nos vuelve a afectar. En el caso del VIH no, porque aún no tenemos el anticuerpo que esté en contra del virus, así que no somos inmunes todavía al VIH. Pronto, yo sé que pronto vamos a poder lograr. El caso del VIH es muy Y específico. una cosa, Sí. una consulta, en eso, ¿cómo sería que dicen que en algunos virus y bacterias nuestro organismo tiene memoria inmunológica y que ya no nos podría volver a, o si nos agarra de vuelta esa misma bacteria o virus, no nos atacaría tan fuerte? Claro. ¿Cómo es que se generan los anticuerpos? ¿Se quedan los mismos anticuerpos o se siguen generando esos anticuerpos? No, lo que pasa con eso, que nuestro organismo tiene memoria, los linfocitos, imagínense que hay linfocitos que tenemos desde niños y nos acompañan hasta que morimos. Imagínense, son células la misma que nos acompañan toda la vida. Cuando dice que tienen memoria es porque en algún momento nos expusimos a ese virus y nos infectó. ¿Bien? Entonces, como nos expusimos a eso, el linfocito tomó muestra de ese virus y lo guardó. Generó un anticuerpo y se preparó para que en una próxima oportunidad, cuando nos vuelva a infectar el mismo virus, él ya lo pueda matar de una vez y no tenga que esperar ese periodo de latencia hasta que él consiga la forma de cómo matarlo. Bien, por eso que dicen que tenemos memoria inmunológica. Esto es la función de las vacunas, crear esa memoria inmunológica para que antes de que nos infecte ya tengamos los anticuerpos y estemos preparados. Bien, no esperar que nos infecten, porque no sabemos qué tanto va a tardar nuestro cuerpo en generar los anticuerpos. Bien, para terminar, chicos, después, para que puedan dormir, ya sé que es tarde. A ver acá. Esto fue un artículo científico del New York Times, ¿sí? de la revista muy famoso en Estados Unidos, y nos explica de una manera muy didáctica cómo el virus secuestra nuestras células. El coronavirus, ¿sí? Sabemos que es un virus que surgieron los primeros brotes en diciembre del año pasado, o sea, del 2019, en Wuhan, China. Bueno, yo creo que no tengo que hablar del virus porque deben estar todos súper informados, ¿bien? Bien. El virus del COVID es un virus envuelto. Bien, es un virus que tiene esa doble cobertura o esa cobertura extra que vimos que era más fácil de destruir. Tiene esa capa lipídica, ¿sí? O sea, tiene grasa en su exterior. Y aparte de eso, tiene complejos de glicoproteínas, o sea, la unión de azúcares con proteínas, que forman a nivel de microscopio electrónico, o sea, cuando lo vieron por primera vez a nivel microscópico, como puntas, ¿bien? Sobresalientes. Eso es lo que le da la característica de corona, ¿bien? Al virus en su superficie. Por eso, el nombre del coronavirus, ¿bien? El reporte decía que el virus que causa el COVID se propagó entre humanos, sí, se piensan que en un inicio fue de animales, después se dieron cuenta que no podía saltar del animal a la especie humana, bueno, aún no se sabe, es algo que está en muy discusión, recuerden que aún no hay vacunas, se están probando algunos prototipos y bueno, ojalá que pronto las vacunas sean efectivas. Los síntomas del virus, como saben, empiezan con un resfriado común y que es de muy alta contagiosidad. Debido a eso tenemos esta cuarentena
de que se contagia muy fácilmente de persona a persona. Al principio se creía que el virus se transmitía por fluidos biológicos. Cuando me refiero a esto, lágrimas, saliva, semen, sangre, orinas o heces. Después se dieron cuenta de que no tanto es por la exposición a líquidos biológicos, sino más que todo de lo que se coloca sobre superficies. Obviamente por previa exposición a un líquido biológico. Por ejemplo, que yo hable y bote gotitas de saliva, pero se acumulen en una superficie. Bien, al yo tener contacto con la superficie previamente contagiada, contaminada, me voy a contagiar del virus. Por eso es que se tiene en prueba que si el tapabocas sirve o no para evitar el contagio. Obviamente el uso del tapabocas, más allá de contagiarnos directamente con otra persona, es para evitar de que contagie superficies de uso común, por ejemplo, manillas de puerta, los que usan un transporte público, cualquier cosa, ¿bien? No vivimos aislados ni vivimos solos, obviamente. Entonces, por eso es un fin del uso de tapabocas, más allá de yo contagiar directamente a otra persona. Al principio se creía que sí, pero después con las pruebas se dieron cuenta que el índice de contagiosidad era más cuando se había contacto con superficies donde previamente hubo fluido con el virus. Aquí lo que les digo, dice el coronavirus recibe su nombre de las glicoproteínas en espiga que sobresalen, son estas color rojos que ven, ¿bien? Y asemejan la forma de una corona, ¿bien? Sabemos que es un virus envuelto porque tiene esa capa de grasa extra. Por eso es que el jabón, que actúa como una molécula que capta la grasa y con el agua la elimina, ¿sí? Mata el virus, bien, desintegra el virus. Ustedes dirán, pero qué estúpido que, perdón la palabra, ¿no? Pero es estúpido que no consigan una vacuna para un virus que el jabón sí pueda matar. Bien, lo que yo les decía, puede ser fácil destruir esa capa de jabón, de grasa, pero actuar a nivel genómico, como es un virus muy nuevo, que nuestro sistema inmune aún no tiene el anticuerpo para él, es difícil entonces alterar o matarlo. ¿Bien? Más allá de que pueda eliminar esa capa de grasa, sí, destruyo el célula y lo mato, pero no de forma directa. Nosotros no podemos consumir jabón o tirarnos jabón en la sangre para matar el virus. Sería ideal, pero no podemos porque no matamos al virus, sino nos vamos a matar en nosotros. Entonces, fíjense, mire lo que sucede. Esto es una célula de las vías respiratorias superiores. El virus, cuando ingresa a nuestro organismo, dura aproximadamente de 5 a 7 días en las vías respiratorias superiores, garganta y árbol bronquial superior. Por eso es que los primeros síntomas del virus son un dolor de garganta terrible. Yo no he tenido COVID, pero he leído los testimonios de muchos pacientes. Tengo muchos amigos ya que ya son doctores y me han contado un poco, porque los han atendido directamente, y me dicen que al principio es mucho dolor de garganta, los primeros días, cuando se expresan los síntomas. Entonces fíjese lo siguiente. Tiene sentido de que empiecen con síntomas en garganta, porque el virus dura aproximadamente de 5 a 7 días en lo que es la superficie de las vías respiratorias superiores, garganta, por si lo quieren ver. Como yo les dije, el virus, ¿qué hacía? Interaccionaba, fíjense, este receptor, esta es nuestra célula, todo lo que está en gris es nuestra célula, y esto que ven a manera como de un engranaje, o la llavecita, que parece como una llave inglesa, ¿bien? De esas con las que uno repara los autos, interacciona con uno de las glicoproteínas del virus. Cuando reaccionan, nuestra célula, yo les dije que era inocente, ¿bien? Trata ¿de qué? De que diga, no, esto no es malo, no me va a hacer daño, interacciona y la engaña. Entonces, el virus va a entrar a nuestro cuerpo a través de la nariz, la boca, los ojos, y después se va a aferrar a lo que les decía, las vías aéreas que producen una proteína que es la ACE2. Se cree que el virus se originó de los murciélagos, pero eso es una teoría que aún no está comprobada. Entonces, fíjese lo que pasa. Una vez que la célula ingresó a nuestra célula, o sea, una vez que el virus ingresó a nuestra célula, ¿qué sucedía? Fíjense que lo primero que era la adhesión
¿sí? Que fue los pasos que vimos del ciclo infeccioso, que es esto que ven acá, la interacción. Luego la penetración, y fíjese el desnudamiento. El virus empieza a perder todo el interior o todo lo que lo componía. Y de una u otra forma va a generar su liberación del material genético. Bueno, ya les dije que una vez que el ADN está dentro de nuestra célula, la información genética secuestra nuestra maquinaria metabólica. Fíjese, estos son los ribosomas que tenemos, los está secuestrando para él autorreplicarse, porque él no tiene la forma de replicarse. El genoma del virus tiene más o menos 30.000 pares de bases, ¿sí? Es muy pequeña. Fíjese que nuestro ADN tiene 3.000 millones y el de virus tiene 30.000 letras, o sea, no es nada comparado con nosotros. La célula infectada empieza a leer ese ARN, a producir y bueno, a multiplicarse, a multiplicarse. Ustedes dirán, ¿y por qué los antibióticos no matan bacterias pero no funcionan contra los virus? Bueno, los antibióticos tienen la capacidad de desacoplar al nivel de bacterias toda su maquinaria. Pero a nivel del virus, el antibiótico no puede hacer nada, o sea, es inefectivo, no sirve para nada. ¿Bien? No puede ingresar o destruir el virus. Por eso, ante infecciones virales, es totalmente negligente tomar antibióticos. Mucha gente le duele la garganta y toma antibióticos. Bien, está muy mal. ¿Por qué? Porque los antibióticos generan resistencia. Si yo me expongo un antibiótico que no necesito, y cuando me infecte y realmente necesite el antibiótico, no va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque generé una resistencia. Mi cuerpo generó una resistencia contra ese antibiótico cuando no lo necesité. Entonces, a una posterior exposición, el antibiótico no sirvió. Bien, entonces cuando realmente lo necesité, no me va a ser útil. Por eso es muy malo automedicarse o tomar antibióticos por tomar. Perfecto. Entonces, como vimos, el virus empieza a producir sus proteínas virales, entonces ya en unas horas no será una copia, sino serán miles. Y una vez que el virus creó tantas copias, fíjense lo que pasa. Hay una propagación de la infección. El virus empieza a infectar todas las demás células, todas las células vecinas y las vecinas a las vecinas, y así, como un chisme que va de boca en boca. Bueno, las células que infecta termina por matarlas, por eso es que ustedes ven que las personas que han muerto por virus terminan con fibrosis en los pulmones. La palabra fibrosis es que vuelve al tejido inútil, lo vuelve inerte, no cumple la función que el pulmón cumple. Entonces, ¿qué hizo? Mató, volvió inútil, destruyó todas las células del pulmón. Por eso es que la persona entra en colapso pulmonar y requiere de respiración asistida. ¿Bien? Los respiradores. Bueno, como toda reacción inmunitaria, nuestro cuerpo al verse a ese estrés de que lo están matando, genera fiebre como un mecanismo de defensa, porque al generar un aumento de la temperatura, como que trata de combatir al virus, creando un ambiente no bueno, ¿bien? Pero como les dije, para yo generar anticuerpos requiero de tiempo, porque las reacciones anticuerpo-antígeno son de tiempo, ¿bien? Son reacciones muy específicas a nivel químico, entonces no lo puedo hacer de un día a otro, no es que hoy me entró el virus y ya a 10 minutos tengo el anticuerpo, va y lo mata, no. Nuestro cuerpo requiere una previa exposición y tiempo. Las personas que han sobrellevado el virus, o sea que se curaron, fue porque su sistema inmune está muy fuerte y tuvo la ventaja de que de generar los anticuerpos a tiempo y que no se muriera, o sea, de combatir. Las personas más grandes, a partir de 60 años, tienen un sistema inmune también envejecido. Yo les dije que hay células inmunitarias que las tenemos desde que nacemos, o sea, que tienen la misma edad que nosotros. Si tenemos 60 años, el linfocito también puede llegar a tener 60 años de edad. Entonces esas células también están envejecidas, por eso las personas más grandes tienen un sistema inmune debilitado, entonces no van a poder combatir al virus, entonces, pues, tristemente pueden fallecer. Por eso es muy importante... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ahora lo último me hacen las preguntas. Ya Okay, estamos terminando. perdón. Entonces, como ya estamos con un sistema inmune fuerte, lo puede sobrellevar.
Pero una persona que no tenga el sistema inmune fuerte no va a poder combatir ese virus, ¿bien? Se va a ver como que avasallado por el virus. Por eso es que es más probable que una persona mayor fallezca que una joven. Hay jóvenes que han fallecido, pero bueno, ha sido por otras circunstancias, porque sufrían de enfermedades terminales, porque sufrían de enfermedades respiratorias, porque sufrían de diabetes, porque sufrían de VIH no controlados, ¿sí? O sea, tenían enfermedades inmunes. Bueno, una posible vacuna, estamos a la espera, se están probando muchos prototipos, en Argentina se están probando. Hasta ahora la más efectiva ha sido la creada en Inglaterra, ¿bien? Se está probando, vamos a ver. Lo que se requiere, aún no es una vacuna efectiva, lo que se requiere es que sirva para un lapso de 2 años, o sea, que se tenga que colocar cada 2 años. Porque como les dije, es un virus muy nuevo que jamás antes en la historia de la humanidad estuvo en exposición con el cuerpo humano, es una cepa totalmente nueva, es un virus totalmente que no ha sido reconocido, ¿bien? Por nuestro sistema inmune, por lo tanto, por eso no hay una vacuna efectiva. Y para terminar, ¿cómo funciona el jabón? Acá tienen. El jabón destruye el virus. Cuando las colas hidrófobas de la molécula del jabón, el jabón tiene 2 características. Es una molécula anfipática. ¿A qué se refiere con eso? Que una cabeza de la molécula es afín con el agua y la otra cabeza de la molécula es afín con la grasa. Entonces, la que es afín con la grasa se une con la grasa del virus y la que es afín con el agua se arrastra con el agua del chorro cuando, por ejemplo, nos lavamos las manos. Por eso el jabón, como es una molécula anfipática, por un lado agarra la grasa del virus y por el otro lado agarra el agua de chorro y se lleva al virus, bueno, lo mata, lo elimina. Por eso, el método más efectivo por el momento es lavarse las manos cada vez que estemos en exposición a un virus. En este caso, el COVID, por esa característica anatómica que tiene de tener grasa en su exterior. Bueno, chicos, fue una manera introductoria de cómo van a ir siendo las clases. Pueden hacer algunas preguntas. Igual estos temas se van a profundizar en las clases, no se preocupen, esto es de manera que vayan entendiendo un poco de cómo va a ser la materia, de cómo vamos a ir viendo los temas y qué aplicación médica le vamos a ir dando. No solamente vamos a estudiar teoría y no vamos a estudiar algo que no entendamos, sino es eso, chicos. No sé, Tengo una pregunta. ¿alguien quiere hacer una pregunta o algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bueno. Vos antes habías contado que el virus desnudo era el que más era probabilidades era el más fuerte, por así decirlo. Sí. En este caso, ¿por qué en el coronavirus, que es el actual, ¿no? Es tan difícil de romper o de acabarlo cuando es un virus envuelto? El virus no es difícil de romper, porque se dan cuenta que el jabón lo rompe fácil. El virus es difícil de acceder a combatir, pero bueno. acceder a su información genética, ¿bien? Es difícil de que nuestro sistema inmune produzca el anticuerpo para combatir ese ADN. Lo que yo les digo, el virus se puede matar en la superficie de la piel, lavándonos las manos, pero una vez que nos infectó, ¿cómo lo matamos si no puede ingresar nuestro sistema inmune aún? ¿Ve? No tiene el anticuerpo para combatirlo. Entonces, el virus es fácil de matar en la superficie con el jabón, en las manos, lavándonos al exterior, pero una vez que ingresó a nuestra sangre, es más difícil, ¿ves? Porque aún no tenemos la forma de realizar eso. Pero teóricamente siempre va a ser más fácil matar a un virus envuelto que a uno desnudo. Gracias. ¿Alguno más? Ahí en el chat no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Estabas hablando de que cuando una persona se cura es como que, no sé, genera anticuerpos, dijiste, puede ser. Yo justo cuando te hablé me guardé la pregunta para ahora. Y viste que cuando las personas tienen entrenan y comen bien y tienen una buena alimentación, es como que el virus, el cuerpo rechaza al virus de alguna manera. Sí. Es como que llevar una buena alimentación y bueno,
buen ejercicio, el cuerpo rechaza el virus, no lo Claro. acepta de alguna manera. Esta enfermedad es individual para cada persona. Todos los sistemas inmunitarios no están iguales, ¿bien? Todos no nos alimentamos igual, todos no tenemos la misma cantidad de anticuerpos, todos no tenemos de igual forma preparado. Por ejemplo, las personas que practican deportes pueden ser que tengan un sistema inmunitario más fuerte, o las personas que se alimenten más balanceadamente tienen un sistema inmunitario más fuerte. Entonces, eso depende en un 80% de nuestro sistema inmune. Los más fuertes pueden combatir el virus de mejor manera y los menos fuertes pues no van a tener la misma cantidad de protección. Por eso también recomiendan ahora de que tomemos vitamina C, de que tomemos ciertas proteínas, ciertos minerales, porque de una u otra forma nos van a ayudar a prevenir porque van a fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Bien? Gracias. Así como, pero es dependiendo. Bien, ahí preguntaron de que qué costo tiene el material. Chicos, los que se inscriban en el curso tienen el material gratuito, van a tener todos los choice, toda la bibliografía, semana a semana, van a tener cada resumen de cada clase, o sea, van a tener todo. Así que por eso no se preocupen. Igual, chicos, no quiere decir que los que no se inscriban, yo de mala onda no les pueda pasar información o material, también los puedo hacer sin ningún tipo de problema. Más anticuerpos que el otro, porque está expuesto a un ambiente distinto al otro, ¿bien? No es lo mismo que nosotros crezcamos en Santiago del Estero a 40 grados, a que nosotros nazcamos en los Alpes suizos y nos ambientemos a ese ambiente, bien, valga la redundancia. Pero es así, nuestro sistema inmune genera su reacción previa exposición a la situación externa. Ah, perfecto. Gracias. Hola, yo quería preguntar algo. Sí. ¿Por qué decís que las personas diabéticas son más propensas a enfermarse del COVID? Porque la diabetes es una enfermedad metabólica generalizada, no solo afecta a una parte del cuerpo, sino afecta en sí todos los órganos, todo el cuerpo, ¿bien? ¿Qué pasa? La diabetes, esto no tienen que saberlo ahora, pero la diabetes afecta mucho en lo que son los vasos de menor calibre de todo nuestro cuerpo. ¿Y dónde están esos vasos de menor calibre? Uno de los lugares donde más hay es en los pulmones, porque ahí es donde se da el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Los diabéticos tienen esos vasos dañados, no dañados, más sensibles al daño, porque se atoran con tanto acúmulo de azúcar en sangre, o sea, con la glucosa. Entonces, una persona diabética es más propensa a un colapso respiratorio que una persona normal. ¿Por qué? Porque su enfermedad la predispone a un daño mayor o más rápido o de menos enfrentamiento a esa enfermedad. ¿Sí? Eso es una de las causas. Después hay mucha más de la diabetes, pero a grandes rasgos es porque una persona diabética mal controlada, ¿no? Obviamente si una persona Claro. diabética está controlada y cumple su dieta estricta, su medicación, puede llevar una vida saludable. ¿Bien? Gracias. Bien, Oscar, creo que quiere decir algo, hablar algo final. Chicos, yo con esto me Y ahí estábamos despido. hablando un poco